Amor tan grande, siempre me has amado, aun cuando te ignoré. En ti encontré un amor tan grande, en ti encontré un amor tan grande. Tu amor nunca cambia. Tu amor es perfecto, tu amor es más grande que los cielos. Tu amor es profundo, tu amor es inmenso, tu amor me consume como fuego. En ti encontré un amor tan grande. Amor tan grande, el perfecto amor, echa fuera todo temor. En ti encontré un amor tan grande. Oh, 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 siempre me has amado, aun cuando te ignoré. En ti encontré un amor tan grande. Solo en ti encontré un amor tan grande. Tu amor nunca cambia, tu amor es perfecto, tu amor es más grande que los cielos. Tu amor es profundo, tu amor es inmenso, tu amor me consume como fuego. En ti encontré un amor tan grande, en ti encontré un amor tan grande. Como fuego, en ti encontré un amor tan grande, en ti encontré un amor tan grande. Es un gusto, amada iglesia, poder compartir esta hora con ustedes y llegar a sus hogares. Siempre me gusta comenzar diciendo que estamos nosotros en tiempos proféticos.
Estamos en esos últimos tiempos donde la palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad. Pero no solamente las profecías bíblicas se están cumpliendo, sino que también estamos viendo un alejamiento del hombre, un alejamiento de ese hombre de Dios que no pareciera que no quiere nada, pareciera que no le busca, y se ha dado la tarea pues de ver las cosas que el mundo le está ofreciendo. Y a raíz de eso quiero compartir con ustedes esta enseñanza que está en los primeros 2 capítulos de la carta a los Romanos. Quiero que usted me acompañe a estudiar esta hora, donde el apóstol Pablo demuestra que el pecado es una realidad que afecta a la totalidad de la raza humana sin distinción alguna, sin importar quién sea. También el apóstol Pablo en estos dos capítulos demuestra cómo el hombre tomó sus propias decisiones, y al tomar él sus propias decisiones llegó hasta lo más bajo de la inmoralidad, llegó hasta lo más bajo de la injusticia, y acaba con todo esto rechazando la verdad de Dios. También podemos ver en estos 2 capítulos de Romanos que el apóstol Pablo demuestra que Dios es un Dios justo y es un Dios santo. Es un Dios justo y santo al proclamar juicio contra ese hombre irreverente, ese hombre inmoral. Pero también vemos que en esos 2 capítulos de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos da el único medio de salvación que nosotros tenemos, en la cual nosotros le encontramos en la figura de Cristo. Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:15 dice: así que en cuanto a mí, presto estoy, dice el apóstol Pablo, a anunciar el evangelio también a vosotros en Roma. El tema que hoy yo quiero compartir con ustedes se llama la universalidad del pecado. Quiero que me acompañe en Romanos 1:21. Abra su Biblia, vamos a leer lo que dice Romanos 1:21. Dice su palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amada iglesia, cuando nosotros hablamos de la palabra universalidad, nos estamos refiriendo que el pecado afectó tanto a un mundo visible como a un mundo invisible, a esos ángeles que un día también ellos tomaron la decisión de apartarse del lugar que Dios los había colocado. ¿Qué significa esto? Que sus tentáculos, o sea que el pecado, fueron y son tan destructibles que ningún ser creado, tanto espiritual como humano, lo puede detener. Entonces, entendemos esto: Dios es un Dios santo y al mismo tiempo es justo. Tanto su santidad como su justicia se ponen en manifiesto cuando Dios comienza a tratar con ese hombre pecador. Si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo. Y si no juzgase el pecado, no sería también Él un Dios justo. Pero vemos, amada iglesia, que en su gracia infinita, en esa gracia inmerecida, en esa gracia llena de amor hacia el hombre, aún en su condición pecaminosa, Dios nos ha provisto a nosotros el único sacrificio aceptable, es el único sacrificio suficiente para que el pecador pueda escapar de la condenación que resulta del pecado, y así nosotros darnos la salvación y darnos esa vida eterna que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos decir que ningún ser humano, ningún hombre puede excusarse y decir: yo no sé del pecado, yo no conozco del pecado. Ningún ser humano puede proclamar inocencia, porque ya sea por revelación, lo que no se ve, o esas cosas invisibles como el eterno amor de Dios, su bondad, su misericordia, o por esas cosas visibles que miramos nosotros como la creación, nosotros entendemos de la existencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo este versículo, seguramente estaba pensando en esa cultura, en aquellos tiempos cuando el hombre le echaba la culpa a los dioses, le echaba la culpa a las circunstancias, a los terremotos. Por eso es que él hacía y tomaba sacrificios. Imagínese usted hasta dónde llegó el ser humano. Entonces, vemos la santidad y la justicia de Dios manifestada en los hombres de la siguiente forma. Vamos a verla de tres formas diferentes, cómo la manifestación y la santidad de Dios se manifiesta en los hombres. Primeramente, Dios es un Dios justo al manifestar contra los hombres su ira. Miren lo que dice Romanos 1, 18, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios, dice la palabra, se los manifestó. Amada iglesia, no hay peor cosa que el hombre pudo haber hecho en este mundo que ocultar la verdad de Dios. ¿Por qué lo hace? ¿O por qué lo hacemos? Porque no queremos glorificarlo. Porque no queremos ser hombres agradecidos, mujeres agradecidas, porque siempre hay una tendencia en el ser humano de parecernos al mundo, de imitar el mundo, de seguir al mundo. Me parece bastante irrisorio lo que yo le voy a decir, pero entre más se esfuerza el hombre por ocultar lo conocido de Dios, más visible y notorio se vuelve su poder y su deidad. Son más perceptibles a la mente del hombre la existencia de Dios. Y esto usted y yo lo podemos ver desde el mismo momento de la creación. Por eso Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En la tradición judía, amada iglesia, vemos nosotros cómo los fariseos y los eruditos tomaban más en cuenta lo que el Talmud decía que la misma palabra de Dios. ¿Qué es el Talmud? El Talmud era donde estaban escritos todas sus tradiciones, esas tradiciones orales, todas sus costumbres y todas esas cosas. Ellos les hicieron leyes para sí mismos. Colocaban el Talmud en una balanza y pesaban más lo que ellos decían, lo que la palabra de Dios decía, lo que la misma ley decía. Mire qué interesante esto. Ahora bien, ¿a qué se refiere con ira? Ahí en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, dice la palabra de Dios, desde el cielo. Cuando hablamos de ira, no estamos hablando de esa ira que nos pasa a nosotros los seres humanos, ese sentimiento que nos hace a veces perder la cabeza, que tomamos malas decisiones. No es esa misma ira que Dios habla aquí en Romanos 1:18. Escúcheme bien esto. La ira proviene del vocablo griego orgei, que apunta o da el significado de un sentimiento profundo de disgusto, una ofensa. O sea que la ira no es un castigo, sino un sentimiento personal, un sentimiento divino. Por lo tanto, el pecado tanto angelical y el humano han ofendido la santidad y la justicia de Dios. Y esta, amada iglesia, es una verdad absoluta que nosotros no podemos ocultar. Así que el único refugio que nosotros podemos encontrar es en la persona de Cristo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo le hago una pregunta a usted en este momento. ¿Se ha ofendido usted alguna vez? ¿Lo han ofendido a usted? ¿Qué ha sentido cuando lo ofenden? ¿Qué siente usted cuando de repente quebrantan una ley que usted mismo ha puesto en su hogar, en su casa o en su trabajo? Es esa sensación que el hombre siente cuando alguien quebranta una orden, cuando alguien le ignora. Nos sentimos, claro, nos sentimos nosotros ofendidos. Escúcheme bien esto, aunque nosotros seamos malos por naturaleza, porque la palabra de Dios dice que no hay justo, ni tan siquiera uno en el mundo,
no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, nosotros queremos por mínimo ser respetados. ¿No le gusta a usted ser respetado? A nosotros nos gusta ser valorados, ser tomados en cuenta sin importar nuestro estado social, nuestro estado económico, y aún hasta nuestra forma de pensar queremos que nos respeten a nosotros. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay algo dentro de nosotros que se llama moral. Esta moral exige o reclama ese respeto, esa lealtad y ese derecho a las otras personas. Por eso la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza suya. Esto significa que en mí hay algo de Él, en mí hay algo de Dios, y ese algo le habla a mi conciencia de que alguien me ha ofendido, que alguien me faltó a mí el respeto. Ahora imagínese usted esto, imagínese lo que sintió Dios cuando el hombre ofendió su santidad, cuando el hombre se apartó de Él. Por eso Dios declaró juicio contra el hombre, juicio contra ese hombre irreverente. Wow. Podemos decir que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres, nosotros, hemos rechazado la revelación que Él nos ha dado a nosotros. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón Dios ha anunciado que hará juicio contra el pecado y los pecadores, contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Esto significa que Dios manifestará su santidad y su justicia contra la irreverencia de los hombres, aún en aquel mundo angelical, aquellos ángeles que decidieron salirse de la posición que Dios les dio a ellos. Podemos decir entonces, amada iglesia, que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Esto significa que hemos rechazado la verdad, y al rechazar la verdad nos conduce a la aceptación de la mentira. Cuando el ser humano da su espalda a Dios y desafía las leyes del Dios soberano, el resultado es vivir en error y vivir en tinieblas. Nosotros rechazamos la palabra escrita de Dios y rechazamos también la palabra encarnada. ¿Cuál es la palabra encarnada? Cristo Jesús. Romanos 1:26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire hasta dónde llegó el hombre. La palabra entregar en el griego original significa abandonar, esa sensación de dejar solo a la persona. Eso tiene una relación con un acto judicial en el cual Dios soberanamente abandonó o entregó al hombre para que éste continúe haciendo lo que en su rebeldía él desea hacer. Esto significa, amada iglesia, que la poca luz que el hombre puede tener en su interior, aún siendo malo, procede de Dios. Y cuando Dios abandona al hombre o se separa de él, queda el hombre en un mundo de oscuridad, reflejando lo que realmente tenemos nosotros dentro. Por eso el rey David decía, no me abandones, quédate conmigo. Josué decía, Dios, no me abandones, si tú no vas conmigo yo no me muevo, porque ellos entendían que si Dios los abandonaba quedaban ellos solos, oscuros, en un mundo de tinieblas. Por eso dice la palabra que los entregó a la inmundicia. Literalmente esto significa la suciedad, o mejor dicho, en otras palabras, a la aberración sexual, acostándose hombre con hombre, mujer con mujer, desconstruyendo la familia, el término familia. Hoy nos dicen que tenemos que decirle matrimonio a dos hombres. Hoy nos dicen que tenemos que decirle matrimonio a la unión de dos mujeres. Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones, es decir, en los deseos malignos propios de los corazones que han rechazado a Dios, y por lo tanto están bajo juicio divino. Dios ha deshonrado también y los ha entregado para que sus cuerpos sean el resultado final de esa aberración. Entonces, en resumen, podemos decir que judicialmente Dios entregó a los hombres
a la inmundicia por medio de la concupiscencia de sus corazones, para que sus cuerpos fuesen deshonrados en sí y por sí mismos. Entonces podemos decir, ¿no actúa Dios con justicia? ¿No es un Dios justo? Por supuesto que Dios es justo. Mire la otra parte, el segundo punto. Dios es justo al manifestar su justicia por la dureza y un corazón no arrepentido. Romanos 2:5 dice su palabra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto nos manifiesta la irreverencia de los hombres contra Dios, rechazándolo a Él y aceptando toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando hablamos nosotros, amada iglesia, de la impiedad, nos referimos a la irreverencia contra Dios. Y cuando nos referimos a la injusticia, nos referimos a esos actos y a esas prácticas pertenecientes al hombre pecador. Entonces decimos que el juicio de Dios se basa en una realidad. Dios no va a hacer su juicio en una mentira. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios basa su juicio en su paciencia y en su benignidad. Dios nos ha dado tiempo para que nos acerquemos a Él. Hay todavía tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Dios es un Dios justo al manifestar su juicio porque Él obra según justicia. Mire lo que dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Entonces también Dios es un Dios justo al manifestar su justicia porque no hace acepción de personas. Él no mira si tú tienes dinero o te falta dinero. Entendemos entonces nosotros que hay dos formas de conocer a Dios. A través de la revelación, Dios acercándose al hombre, y a través de la experiencia, el hombre acercándose a Dios, y necesitamos hacerlo. El tercer punto que hoy yo enseño de la santidad y de la justicia de Dios es que Dios es un Dios justo al manifestar su justicia porque nos hemos nosotros rebelado contra Él. Dios no nos ha dejado en la ignorancia a ningún ser humano. Esto significa que Dios creó al hombre y lo capacitó para que el hombre conociera lo que Dios le revela a él. Esa revelación entró en la esfera cognitiva del hombre. Por lo tanto, ningún ser humano es ignorante del pecado. Porque Dios nos dio todo lo necesario para que el hombre conozca la voluntad de Dios y lo adore. En pocas palabras, el hombre tiene la capacidad de entender las cosas. La palabra entender significa percibir. Nosotros podemos percibir, nosotros podemos discernir, comprender con inteligencia cuál es la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, Dios ha querido revelarse a través de la creación y por otro lado, el hombre ha sido dotado con la capacidad para comprender de manera inteligente la revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Pero el hombre se ha rebelado contra Dios. ¿Contra qué se ha rebelado? Contra la ley de Dios. La hemos desechado, la hemos botado, la hemos puesto a un lado. Nos hemos rebelado contra esos privilegios espirituales que Él nos ha dado a nosotros. Nos tomamos de menos. Por eso el hombre hoy en día, amada iglesia, es un inventor de males, desobediente a los padres, soberbios, altivos, injuriosos, aborrecedores de Dios, sin misericordia, desleales, implacables. Imagínense lo que nos hemos convertido nosotros. ¿Cómo nosotros podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida con relación a Cristo Jesús? Fácil. Necesitamos reconocer la soberanía de Dios. Si usted no reconoce la soberanía de Dios, amada iglesia, no le está obedeciendo. Por supuesto, necesitamos aceptar a Cristo en nuestros corazones, que Él viva en nosotros,
Que nuestra carne, nuestras acciones manifiesten el poder de Dios. Necesitamos también perseverar en todo tiempo en hacer el bien, en amar al prójimo, en volver a Cristo, volvernos a Él. Y por supuesto necesitamos conocer su voluntad. Usted ya no está aquí para hacer su voluntad, o sea, la suya, sino que la voluntad de Dios. Aquí ya no se trata de lo que yo quiero, sino que lo que quiere mi Padre. Amada iglesia, necesitamos volver a los caminos y a las sendas verdaderas. Yo concluyo con esto, diciéndole que el hombre se ha envanecido. En pocas palabras, se ha entregado a la vanidad, haciendo una enemistad contra Dios, y esto ha producido una regresión y una contaminación moral y un espíritu sin espíritu, un hombre sin espíritu, sin ser, sin razón alguna. El hombre o el ser humano ha seguido sus dictados en sus propios razonamientos y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría, en lugar de conocerlo a través de la fe y por medio de la fe. La triste verdad del pasaje que nosotros hemos considerado esta tarde es que toda la humanidad está perdida en las tinieblas del pecado. No hay excepción alguna. El hombre es esclavo del pecado y solo Dios puede librarlo de esa esclavitud. Dios es justo en condenar la maldad y el pecado, y es justo cuando pronuncia su sentencia sobre el pecador. Tanto judíos como gentiles son culpables de haber rechazado la revelación del Dios Altísimo, esa revelación que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Dios, amada iglesia, y esto es lo más maravilloso, en su misericordia, ha provisto el evangelio de la gracia. Todo aquel que cree en Cristo y en su obra expiatoria es perdonado y hecho heredero de la vida eterna. Yo quiero que ahí donde usted está, incline su rostro, y yo quiero orar por usted y decirle: Padre, gracias, oh Dios, por esta hermosa hora, Padre. Yo oro por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, Padre, que nos escucha, Dios. Te pido que entres en su hogar, Padre, que levantes esos hombres, esas mujeres guerreras, esos hombres valientes, oh Dios, que se han parado en la brecha, Padre, que tú los has llamado, Dios. Necesitamos, oh Dios eterno, en esta generación que se levanten hombres y mujeres, Padre, que han creído a tu palabra y a tu voluntad. Aceptamos tu soberanía, Padre. Estamos dispuestos a hacer, oh Dios, lo que tú quieras con nosotros. Permíteme amarte, permíteme bendecirte, oh Dios, pero sobre todo no nos abandones, porque sin ti no somos nada, Padre. Necesitamos de ti todos los días, oh Dios. Enséñame a proclamar tu palabra. Enséñame a proclamar, oh Dios, que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida, mi Dios. Gracias por todo, Padre. Muchas gracias. Amada iglesia, Dios te bendiga. Nos miramos en las próximas reuniones. Amén.